Muy bien. Paz y bien, hermanos, estamos iniciando este primer momento. Una introducción va a ser muy breve, 50 minutos probablemente, o menos, acerca del Evangelio de San Juan. Y lo primero que tenemos a la vista es el símbolo con el cual el Evangelio de San Juan ha sido reconocido a lo largo de la historia de la iglesia, que es el águila, y lo que sostiene es un pergamino que dice San Juan en latín, Sanctus Joannes. El águila es pues uno de los signos que han sido utilizados para simbolizar el Evangelio de San Juan, precisamente porque este animal es considerado sabio, clarividente o más que clarividente de una visión muy profunda, desde las alturas puede ver absolutamente todo y perseguir sus objetivos. Entonces, este tipo de ave se usó como símbolo para el Evangelio de San Juan para hablar de la altura teológica que tiene este Evangelio, esta que desde arriba uno puede ver absolutamente toda la vida de Jesús. Y de eso va a tratar este Evangelio. Además, bueno, ahí tenemos a Juan escribiendo en la otra imagen con el símbolo del pan, del cáliz, escribiendo en pergaminos. Era uno de los discípulos jóvenes, sin embargo, acá ya se le presenta más avanzado en edad. Se supone este evangelio fue escrito alrededor del año 90 en una ciudad costera que se llama Éfeso, unos atardeceres preciosísimos que desde ahí podemos ver ¿no? Y el águila en las alturas. Esto es un poquito la ubicación acerca del evangelio de San Juan. Bien, la intención central de este evangelio es proclamar la fe en Jesús y provocar la fe en los demás. Digamos, el que se lee este evangelio desde el capítulo 1 hasta el 21, sabiendo esto, aunque no lo sepa, va a ver que como que en cada paginita la intención es que en este evangelio cada página proclama la fe en Jesús, pero no solo proclama la fe en Jesús, sino que quiere provocar esta fe en los demás. Así como pasó en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 29, cuando se le leyó la ley a todo el pueblo de Israel reunido y se les dice, ok, hoy o aceptan o no aceptan ante Yahvé esta palabra. Y el pueblo, pues todo el pueblo respondió amén, es decir, sí, creo, afirmo esto, ¿no? Pues digamos que exactamente como en Deuteronomio 29, todo el Evangelio de San Juan, la propuesta que hace es esto: o aceptan la fe en Jesús o no la aceptan, o están a favor de Jesús o están en contra de Jesús, o tienen fe o son incrédulos. A lo largo de todo el Evangelio ya estarán pensando en Tomás, 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 acerca aquí tu dedo, todo esto, no, y ya deja de ser incrédulo sino creyente. Exactamente todo el Evangelio de San Juan, la intención central es eso: provocar una respuesta de fe en el que lo está leyendo, o a favor o en contra de Jesús, o cayendo en la fe o cayendo en la incredulidad. Hay algo muy bonito de este evangelio, porque este evangelio da por supuestos y conocidos los otros tres evangelios. Uno de estos fue escrito en el año 40, otro en el 60, otro en el 70, 75. Entonces ya este evangelio da por supuestos los otros tres evangelios y por ese razón ofrece un material completamente distinto. De hecho, al evangelio de Mateo, al de Marcos y al de Lucas se les llama sinópticos porque de una sola vista son muy parecidos, cambian pequeñas cosas, algunos tienen un milagro más, otro un milagro menos. En este eran dos ciegos, en este era un ciego, pero se les dice sinópticos porque se les ve igual bajo una sola mirada. Sin embargo, el Evangelio de San Juan toma cierta distancia del relato que llevan estos en conjunto. No es por dárselas de importante ni nada de esto, sino porque ya está dando por supuestos, por conocidos, los otros tres evangelios que probablemente ya en esas primeras comunidades pues eran leídos en las liturgias, se copiaban, se transmitían, se compartían a nivel de relatos los otros tres evangelios. Entonces, ya que está conocido este material, yo quiero ofrecer otro material de Jesús más contemplativo y con un singular talento. Ahí se los puse en negrita porque este singular talento literario de Juan es impresionante. Él tiene muchos detalles dentro del Evangelio
que denotan que Juan era un verdadero literato. Por ejemplo, la conexión que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 21, como si fueran dos llaves, es importantísima. Pero asimismo, el capítulo 2 con el capítulo 20 también tienen conexión. Y así el capítulo 3 con el 19, una conexión hermosa. Ambos sucedieron de noche. Es decir, hay como un tejido literario muy interesante en el Evangelio de Juan. Ahorita, en un momento creo que vamos a pasar a ver este tejido que hay por dentro del Evangelio de San Juan. Y una tercera cosa, como una introducción al Evangelio de Juan, es que sus descripciones son muy realistas. Juan ve, huele, palpa, es decir, es un evangelio muy sensorial en ese sentido, pero a la vez es simbólico, o sea, es realista y a la vez simbólico. Simbólico lo pongo arriba porque refiere a algo de más arriba. Ve la realidad, pero después de esa realidad quiere explicar algo todavía más profundo. De hecho, es un evangelio que está cargado de un exceso de sentidos y que solo, mis hermanos, solo desde la fe se puede descubrir y solo desde quien lo lee contemplándolo, no un lector que va segunda línea, tercera, y como leerse una novela, cualquier otro libro, y se lo quiere leer y ya. No desde ese lector, sino desde el lector atento, contemplativo. Para eso, yo quiero que nos vayamos al capítulo 2 del Evangelio de San Juan. En el capítulo 2 se nos narra el primer signo de Jesús. Yo sé que todos ustedes se lo saben de memoria, son las bodas de Caná. Dice el capítulo 2, versículo 1. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, mujer importantísima en este evangelio. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. O sea, estaba la madre, estaba Jesús y estaban los discípulos. Al quedarse sin vino, yo sé que se lo saben de memoria, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Versículo 5. Pero su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Algunos dicen, ese es el testamento de la Virgen María. Versículo 6. Atención, hermanos. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Cualquier judío que esté leyendo esto, este evangelio en ese momento, brinca un momento y dice, un momento, ¿cómo en una casa hay 6 tinajas de las de piedra de 100 litros cada una, que son para las purificaciones de los judíos que solamente se usan en el templo? Es decir, todos los judíos en sus casas tienen tinajitas, decimos en Costa Rica palanganas, un recipiente pequeño, porque claro, todos vienen caminando del desierto, de la tierra, en sandalias, y pues tienen estas cosas para que todos se laven los pies, pero una palanganita, un recipiente pequeño. En ninguna casa, aunque fuera un ricachón, nadie va a tener recipientes de 100 litros de piedra y menos 6 recipientes de estos. Aquí hay un guiño muy interesante, porque Juan es realista, pero súper simbólico. Por eso hay que leerlo como con una lupa, ¿no? Un judío que lee esto dice, un momento, algo no me calza. Dicen que estaban en una boda, la boda se hace en la casa, es cierto, dura una semana la fiesta, es probable que el vino se haya acabado, perfecto, pero esas tinajas de 100 litros son del templo. No se usa en las casas. Para efectos de los ticos que nos están viendo, es como que si yo dijera que la mismísima negrita, la reina de los ángeles, la verdadera, la mismísima que está, bueno, en este mes creo que está en la Catedral de Cartago, que algunos de ustedes la tienen en su casa. Cualquiera le va a decir, mentiroso, jamás. O sea, esa, si no está en la basílica, durante este mes está en la catedral, pero jamás en la casa de alguien. O sea, es algo que pertenece solo a la basílica o a la catedral, en este caso, por este mes. O para efectos de Panamá, sé que hay algunos panameños acá compartiendo, es como si yo dijera que el Cristo negro de Portobelo, el mismísimo Cristo negro de Portobelo, usted lo agarró y se lo llevó para su casa. Nadie te va a dejar hacer eso. Nadie te va a dejar hacer eso. O sea, es un objeto sagrado
específico de un templo. Pues así, estas 6 tinajas de 100 litros no son de una casa. Juan aquí está haciendo un guiño y es muy interesante al templo. Entonces, ¿sucedió la boda de Caná? Por supuesto que sí. ¿Se quedaron sin vino? Por supuesto que sí. ¿Habían recipientes allá grandes que mandaron a llenar de agua para convertir en vino? Sí. Pero no eran 6 tinajas de piedra de 100 litros. Aquí Juan aprovechó la ocasión de un signo de Jesús, de un milagro de Jesús, para hacer una crítica a la religión de ese momento, la judía, y sobre todo al sistema del templo. Un templo que ya no es capaz de darle alegría al pueblo, una religión judía que ya no es capaz de darle alegría al pueblo, que ya no motiva a la vida, al matrimonio, a la celebración, que estaba destinada a hacer vino y terminó siendo recipientes vacíos que incluso hay que llenarlos y tiene que ser Dios el que los llene para hacer una transformación. Ven, este es Juan. ¿Se están dando cuenta de lo mañoso que es Juan? Bueno, mañoso, cuando llegue al cielo, espero que todos nosotros lleguemos. Espero que Juan no me jale las orejas a mí y dice, ajá, me dijiste mañoso, ¿no? Pero es muy mañoso. Este es Con un... permiso, Fray Esteban. Ay, sí, 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 sí. Me están indicando de que el volumen no se escucha muy bien. No sé si se podría hablar más fuerte para que se escuche. Según Ojalá. Johnny Leighton dice que no está escuchando bien. Ok, perfectamente. Si me acerco el micrófono aquí, tal vez pueda Ahí, escuchar mejor. sí, ahí se escucha mejor. Ok, perfecto. Vamos a usarlo así. Gracias, gracias. Y si no, pues también yo creo que podrían revisar, si no escuchan bien, el volumen de sus, no sé, el celular o tablet o la compu también. Pero bueno, creo que esto puede solucionar bastante. Se están dando cuenta que San Juan es un mañoso. O sea, es alguien, es un literato impresionante porque dentro de un milagro aprovechó para meter una crítica al sistema religioso de momento que no estaba dando la talla en algo. No hablemos, sé que hay muchos de la OFS acá, que esto puede ser una crítica para una fraternidad o para un grupo de la iglesia. ¿Será que también nosotros somos esos que nos hemos quedado no solo sin vino, sino sin agua y con recipientes gigantes pero súper vacíos? Bueno, dejemos eso ahí porque estamos solo en introducción. Vamos a ver un poco sobre las técnicas literarias de San Juan. Esto que tienen en la pantalla, difícil de entenderlo a primera vista, pero es el calendario hebreo. Ahí está dividido según primavera, verano, otoño, invierno. Están los meses del año de ellos, el mes de Nisan, el mes de Iyar, y así cada uno de los meses, y más o menos cómo corresponden esos meses al de nosotros. Ahí tienen abril, mayo, junio, ven que están como intercalados. Luego cada mes tiene como sus frutos también. Y en el círculo más de afuera van a ver cómo están las fiestas, para que ustedes sepan cómo son estas fiestas, las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de la primicia, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas o shofarim, la fiesta del perdón, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces y la fiesta de gozo o purim. Este es el calendario, propiamente los meses, los meses nuestros, los meses de ellos, y las 4 estaciones del año y las fiestas judías que tenemos. ¿Por qué esto? Porque el Evangelio de San Juan, mis hermanos, se basa muchísimo en las fiestas litúrgicas judías y en las peregrinaciones, como van a ver en el siguiente dibujito. En el siguiente tiene un poquito de 4 de estas fiestas. Tienen el Yom Kippur, aquí abajo, donde sale de espaldas un hombre con una trompeta. Encima de él tienen la comida de la Pascua, hierbas amargas, en un plato así, con 5 circulitos, el pan sin levadura, una copa de vino. Luego la fiesta de Purim, allá arriba, que es una estrella con muchos colores. Y quiero que se centren en la de abajo, se llama Hanukkah, corresponde para diciembre, para Navidad para nosotros, donde los judíos van encendiendo una vela cada uno de los días, por 8 días van encendiendo una vela, y luego el 9º día es una gran fiesta, van recurriendo toda la historia de la salvación. Y como está este chiquillo ahí al frente, quiero que se imaginen incluso a Jesús, tantos años, que estuvo 30 años de vida oculta,
celebrando Hanukkah con San José y con María. Y hacían esto, como nosotros en diciembre, notan, llenar la mesa de comidas, eh, toda la familia reunida, se va encendiendo las velas. Este sería el último día de Hanukkah. Cada día se enciende una vela por 9 días. De ahí viene la raíz de nosotros celebrar novenas, por cierto. Pero quiero decir que para San Juan las fiestas litúrgicas son muy, muy importantes. A lo largo del Evangelio está estructurado en 3 Pascuas. La primera está en el capítulo 2. Es una Pascua a la que Jesús sube. La segunda Pascua Jesús la celebra en el capítulo 6. Es una Pascua que celebra en Galilea, en la casa de Pedro. Y la tercera Pascua está en el capítulo 11 al final, que es la última Pascua. Empieza ya en el capítulo 11, 55, y de ahí se toma 8 capítulos restantes, que es lo último del Evangelio, y es una Pascua de 8 capítulos. Es decir, el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, y como ya están pensando, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 17, el capítulo 18 y el capítulo 19. Estos 8 capítulos es Juan narrando la última Pascua de Jesús, que por cierto, en el momento, en el Evangelio de San Juan, que Jesús muere en la cruz, es el momento exacto en el que los judíos tenían que matar el cordero en sus casas o en el templo. Un datazo muy interesante, que nos da San Juan a las 3 de la tarde. Bien, ¿qué tenemos de San Juan? San Juan se mueve como un pez en el agua del Antiguo Testamento, como un pececillo en el agua. San Juan es impresionante porque hay un montón de guiños, frases alusivas, y ya que tenemos a Fray Emma por acá, hace hasta un tejido muy sutil de símbolos del Antiguo Testamento, como que los insinúa, ciertas palabras que utiliza, pero es haciendo guiños al Antiguo Testamento. Son palabrillas que él tira, que él suelta, pero que después, digamos, el que lo está leyendo o tiene que saberse el Antiguo Testamento, haberlo leído una vez en la vida, o cuando ve una palabra de estas tiene que detenerse un momento, ir a hacer un estudio de esa palabra para regresar y entender lo que viene. Por ejemplo, cuando Jesús dice, soy la luz del mundo, pues hay que ver qué significa luz, porque Yahvé en el Génesis dijo, hágase la luz. Qué significa la luz, cuándo se empezó a celebrar la fiesta de la luz en el Antiguo Testamento. Y cuando uno entiende el significado de luz en el Antiguo Testamento, entonces viene y sigue leyendo lo que Jesús dice y es como que se le explota la mente a uno. Porque Juan se mueve como un pez en el agua a través del Antiguo Testamento. Y esto es muy, muy chiva en Costa Rica, muy pretty en Panamá, del Evangelio de San Juan. Basta una palabrita, es como un guiño que él hace, es apenas una alusión corta que él hace, que él insinúa acerca del Antiguo Testamento. De hecho, yo estaba hablando con Fraima que yo quería dejar una tarea hoy. Fraima va a compartir en su momento 2 documentos acá. Uno es todo esto que les estoy hablando, son 3 paginitas de un PDF, lo va a subir acá, ojalá al final de la clase, pero también va a subir otro documento que son 8 palabras de estas de San Juan que tienen mucho que ver con el Antiguo Testamento y es una tarea que vamos a realizar. Pero ya ahorita les digo. Como les decía, él hace frases alusivas, hace como un tejido sutil de símbolos, apenas los insinúa para que el lector o ya lo sepa o se sienta como provocado a investigar sobre el tema. Casi da la impresión que San Juan en el Evangelio es como un chiquillo que está jugando a enigmas y desafíos. ¿Saben? Hay un juego de mesa de enigmas y desafíos. Pareciera que Juan juega a esto. O sea, es un evangelio, pero no voy a decir encriptado, porque no es secreto ni encriptado, porque refiere mucho al Antiguo Testamento, pero como quien está jugando a enigmas y desafíos del Antiguo Testamento. Para captar el trasfondo del evangelio, sí o sí, hay que sumergirse en el mundo simbólico del Antiguo Testamento. Y aquí viene una serie de palabras. Palabras como luz, agua, vino, trabajo, pan, camino, palabra y permanecer, pastor, boda, como ya vimos,
que no solo es la boda y agua y vino y el milagro del agua convertida en vino, sino una crítica con las 6 tinajas de piedra. Paloma, son palabras claves. Así, más de 50 palabras. Fray Emma les va a compartir un archivo donde vienen las primeras 8 palabras: luz, agua, vino, trabajo, pan, camino, palabra y permanecer. Son 8 palabras. Es un PDF como de 14 páginas. Yo les voy a pedir un favor. Escojan una de estas. Cada una son como 1 o 2 paginitas de un montón de textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que refieren a esa palabra, para que ustedes profundicen una de estas palabras. Entonces, en la próxima sesión, que ya Emma nos dirá cuándo será, al azar yo voy a decir, a ver, alguien que quiera compartir la palabra luz. Ah, sí, yo investigué luz, ok. ¿Y qué encontró? No, no que nos lea todo y perder mucho rato, sino, ok, me di cuenta que luz significa esto y esto, como 3 cosas. Y alguien que nos diga vino, ¿qué es? Ah, sí, yo encontré esto, esto y esto. Entonces, les voy a dar ese material, es un PDF de 14 páginas. Ustedes cogen una de esas palabras y tienen que sentarse con la Biblia a leer textos y leer y leer y leer y escribir y escribir. Escogen una de las primeras 8 palabras. No puse ni pastor, ni boda, ni paloma, porque si no ese documento se nos iba a hacer muy grande. Seguimos, estamos en la introducción a Juan. También Juan hace algo tremendo. Utiliza personajes del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, Jacob o Israel, la mujer infiel de Oseas 2, David, la esposa del Cantar de los Cantares, personajes del Antiguo Testamento que él apenas los menciona, esperando que el lector diga, ajá, ya sé por qué estás mencionando a Moisés, porque Moisés hizo esto, esto y esto. O sea, como que el lector se sepa la vida de estos personajes. Y si no se la sabe, pues que se vaya al Antiguo Testamento y se lo lea para entender por qué Juan en este pedacito, en este capítulo, está mencionando a la mujer infiel de Oseas 2, o a David, o a Abraham, o a Jacob, o a la esposa del Cantar de los Cantares. Él utiliza mucho esa técnica de referirse. O sea, no dice, y así como Moisés dijo tal cosa, no, él nada más dice, y como Moisés, así Jesús, esto y esto y esto. Con la idea que uno, claro, porque Moisés hizo esto y esto otro. Es muy interesante. Pero también tiene algo, otro modo muy profundo. Utiliza personas reales, o sea, que existieron, pero con un fin literario, como las 3 menciones que hace sobre Nicodemo y su evolución como discípulo. En Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3 dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío, alguien de la high class, y era magistrado de los que enseñaban, y fue donde Jesús de noche, así empieza, 3:1, estoy leyendo, 3:1 y 2, y fue de noche. Yo me imagino encapuchado, no habían postes de luz, de noche para que nadie se enterara, y todo el capítulo 3, todo aquello que hay que nacer de nuevo, y yo he venido al mundo no para juzgarlo, sino para salvarlo. Todo eso, todo el capítulo 3 es un diálogo entre Jesús y Nicodemo de noche. Como Nicodemo ahí, soy magistrado judío, pero no quiero que nadie se entere, así que vamos a hablar toda la noche. Y todo el capítulo 3 es un diálogo a escondidas, oculto, escondido. Luego en el capítulo 7 vuelve a salir Nicodemo, pero vean que ya no se está como escondiendo ni de noche ni nada. Hay un consejo de los príncipes de los sacerdotes y fariseos, están decidiendo qué hacer con Jesús, y Nicodemo defiende a Jesús, explicando a sus compañeros que han de oír e investigar antes de hacer un juicio sobre Jesús. Literalmente en esos versículos que les pongo ahí, les dice Nicodemo, mejor escuchen ustedes antes de hacer un juicio. Ya está como un discípulo a medias, ¿no? Pero el acabose es en Juan 19:39, donde a la hora de sepultar a Jesús, Nicodemo, junto con José de Arimatea, se hace presente para colaborar generosamente con 100 libras de mirra y aloe. Eso es más de 30 kilos. Eso servía para embalsamar montones de personas y lo regaló para Jesús, según la costumbre judía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Juan agarra ya sea personajes del Antiguo Testamento, como vimos, o agarra personas reales
es como un personaje secundario, pero transversal, ¿se dan cuenta? Porque está en el capítulo 3, luego sale como a la mitad en el capítulo 7 y sale al final en el capítulo 19. Pero en el capítulo 3, a escondidas. En el capítulo 7, defendiendo a Jesús, pero a medias, así como primero escúchenlo y después decidimos. Y como en el capítulo 19 ya sale casi como un discípulo, o mejor dicho, ya ha hecho un verdadero discípulo, donando algo grande para Jesús fallecido. Bien, esto es muy importante. Este cuadrito que tienen al frente es la estructura tradicional del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, digamos, está dividido en 4 partes. Tiene un prólogo o introducción. Abajo tiene un epílogo o conclusión. Y adentro tiene 2 libros. O sea, Juan pensó el Evangelio así. Voy a escribir en realidad 2 libros y empezó a estructurar todo de una manera literaria profunda. Oiga, nadie está preguntando nada, ¿verdad, Emma? Hasta el momento nadie nada, creo. Sí, en el chat no hay nada. Okay. Bien, les decía, Juan tiene estructurado el Evangelio así. Prólogo o introducción, que es el capítulo 1, versículo del 1 al 18. Luego el libro de los signos, es todo el ministerio público de Jesús, es del capítulo 1, 19 hasta el 12:50 y desarrolla 7 signos. En la siguiente diapositiva los vamos a ver. Luego el libro de la gloria, que es toda la Pascua de Jesús. Les decía, Juan usa mucho las fiestas judías y la tercera Pascua que utiliza es precisamente esto, se le llama el libro de la gloria. Es la hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Dios. Empieza en el capítulo 13, versículo 1 y termina en el capítulo 20, versículo 30. Y todo eso es una Pascua apenas. Este es Juan. Entonces, si se dan cuenta, Juan, desde el prólogo y el libro de los signos, que es la primera parte, como que va muy rápido. Va muy rapidito el hombre. Va como, esto hay que apresurarse, hay que apresurarse. Pero luego, en el capítulo 13, se detiene y se agarra 8 capítulos para describir con exactitud cada palabra, cada gesto de Jesús durante la última Pascua, que fue donde instituyó la cena, el lavatorio de los pies, el beso de Judas, la oración en el huerto. Pero se dan cuenta, empezó muy rápido todo, fue muy rápido el libro de los signos, corriendo, digamos, que estaba en Cana de Galilea, se fue luego abajo al mar de Galilea, volvió a no sé dónde y volvió aquí, y subió y bajó. Pero luego, en el capítulo 13, como que todo se detiene y empieza un movimiento pausado, muy meditativo, muy contemplativo en el Evangelio. Y luego llega a la conclusión, al epílogo, a la parte final. Bien, vamos entonces a ver de qué trata el prólogo. Es la introducción más elaborada y cuidadosamente escogida en cada palabra. Merece varias meditaciones. Es una de las piezas más memorables de la literatura cristiana, donde se presenta a Cristo como el Verbo eterno, la luz y la vida que ha venido al mundo. El prólogo es los primeros 18 capítulos, como tienen ahí, dice prólogo o bien himno cristológico. Es el capítulo 1, versículo del 1 al 18. Esto es una obra magistral de Juan. Juan primero escribió el libro de los signos, luego escribe el libro de la gloria, luego escribe el prólogo, que es como una introducción, como cualquier trabajo universitario, la introducción es lo último que se hace, que es donde uno condensa, introduce o presenta el trabajo que va a hacer. Esto fue lo que hizo Juan. Escribe el libro de los signos, escribe el libro de la gloria, después escribe la introducción y luego llega a sus conclusiones. Es técnicamente una tesis lo que hizo, universitaria, si se quiere. Una tesina, pues, universitaria. En este himno, cada palabra que menciona Juan, luego las va a desarrollar en el Evangelio. Y esto es hermosísimo. En estos 18 versículos, de verdad, cada palabra, digamos, se le dice palabras conectoras, empieza a desarrollarlas y profundizarlas a lo largo de todo el libro. El libro
de los signos desarrolla todo el ministerio público de Jesús. Es donde están todas las fiestas litúrgicas judías, es donde Jesús se revela y toda esta parte termina muy mal. Termina mal porque termina con oposiciones. Es muy lindo toda esta parte para nosotros que somos cristianos, pero es muy feo en la forma en que termina, porque después de todo el ministerio público de Jesús, termina la gente rechazando a Jesús y sí, provocando una oposición muy fea. Vamos a ver en el capítulo 12, versículo 37, por favor. En el capítulo 12, versículo 37 del Evangelio de San Juan, dice: aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él. Imagínense, todo este primer libro, todos los signos de Jesús, todo lo que hizo, pero terminaron no creyendo en él. Así se cumplió el oráculo que se había dicho por el profeta Isaías. Esto es Isaías capítulo 53. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? ¿A quién se le reveló el poder del Señor? Y no podían creer porque también había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni que yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, versículo 42, vea qué terrible. Incluso muchos magistrados creyeron en él, pero no lo confesaban por los fariseos para no ser excluidos de la sinagoga. ¿Saben ustedes quién era uno de esos magistrados? Nicodemo. Versículo 43. Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Ven, este primer libro termina con un final trágico de gente que no cree en Jesús, que no le hizo caso, que no creyó en él. Bueno, en este cuadrito al lado es como una especie de resumen de qué va tratando cada uno. Ahí les tengo cada una de las fiestas incluso. Anuncio de la alianza, la segunda fiesta, luego en Galilea, todo el discurso del pan de vida. Vamos a estudiar el capítulo 6, creo que será en la tercera sesión. La fiesta de las tiendas, la fiesta de la dedicación y fin del ministerio público de Jesús, donde presenta los preliminares de la última Pascua de Jesús, es decir, la Semana Santa. De esto trata todo del capítulo 1, 19 al capítulo 12, 50. Y este es a grandes rasgos, en resumen, cómo cómo San Juan, perdón, desarrolla esta parte. Luego están las bodas de Caná. Luego están los 7 signos del Evangelio de San Juan. Y ahí tienen cada uno de estos. Las bodas de Caná, Régulo, así se llama el funcionario real al que Jesús le curó un hijo, la curación de un paralítico en Betsaida, la multiplicación de los panes, caminar sobre las aguas, el ciego de nacimiento de Siloé y el último, la resurrección de Lázaro. Cada uno de estos signos, mis hermanos, como los tienen ahí, además anotado cuál es la cita bíblica, hay 3 cosas de esto. Cada signo termina con un discurso de Jesús. Cada signo evoca las antiguas esperanzas del pueblo de Israel con respecto al Mesías. Es decir, esperaba un Mesías que renovara la alianza de Dios con su pueblo, las bodas de Caná. Esperaba un Mesías que curara incluso a los paganos. Ahí está la curación de un funcionario real, de un romano. Esperaba un Mesías que curara incluso a los judíos. Ahí está la del paralítico de Betsaida. Un Mesías que diera de comer a todos como sucedió en el desierto, multiplicación de panes. Un Mesías que caminara sobre las aguas como rezan los salmos y como profetizó Isaías, que Yahvé caminaría dominando las aguas. Ahí está. Un Mesías que curara la ceguera espiritual, el ciego de nacimiento, pero sobre todo un Mesías que iba a resucitar muertos, la resurrección de Lázaro. Estos 7 signos evocan las esperanzas del pueblo de Israel y que Jesús los cumple, y Juan redacta y documenta en estos 7 signos, en toda esta primera parte del libro de los signos. Por eso se llama el libro de los signos, precisamente por este cuadrito que tienen allí. Luego les dije que tenemos el libro de la gloria, que es más pausado. Es del capítulo 13, versículo 1,
hasta el capítulo 20, versículo 30, y es la Pascua de Jesús. Es la tercera Pascua que narra el Evangelio y es la más pausada. San Juan dedica 8 capítulos para describir esto y habla de la última cena con los discípulos, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, habla del día de la resurrección y la primera conclusión del Evangelio. Todo este libro de la gloria se centra en esta entrega amorosa y en el triunfo de la vida sobre la muerte. Recuerden, estamos viendo la estructura del Evangelio de San Juan. Al ver la estructura uno sabe, si estoy en los primeros capítulos, estoy en el libro de los signos. Si estoy en estos otros capítulos, estoy en el libro de la gloria. Cada uno tiene como su objetivo, ¿saben? Y finalmente tenemos el epílogo o resumen final o aterrizaje del Evangelio, que es todo el capítulo 21. Es decir, del versículo 1 al versículo 25, todo el capítulo 21. Es la aparición a orilla del lago de Tiberíades y es uno de los diálogos más hermosos con Pedro en unas misteriosas brasas. Vamos a estudiar ese texto de las brasas para que nos quede claro en su momento. Esta es, a grandes rasgos, permítame nada más regresarme a la primera diapositiva de la estructura general. Esta es la estructura del Evangelio de San Juan, este cuadro morado. Prólogo o introducción, libro de los signos, todo el ministerio público de Jesús, el libro de la gloria, que es toda la Pascua de Jesús, la obra de Jesús, y el epílogo o conclusión, el final del Evangelio. Está dividido en estas 4 partes. Quitando la introducción y quitando el epílogo, el libro de la gloria, el libro de los signos es como muy rápido. Jesús sube, baja, se devuelve para un lado, vuelve para este sitio, va para allá, todo el ministerio público muy rapidito. Pero el libro de la gloria es muy pausado, muy tranquilo, muy pausado. Bueno, ya vimos este, ya vimos este. Ya vimos los 7 signos que están en el primer libro. Ya vimos el libro de la gloria. Básicamente, como ven, la última cena se toma del capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 26. Y todo eso sucedió en la última cena. Estamos hablando de 4 capítulos enteros, 5 capítulos, perdón. Todo el 13, 14, 15, 16, 17. 5 capítulos solo hablando de la última cena y todo lo que Jesús les dijo allí. Yo recomiendo mucho, 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 como un retiro espiritual. A veces le dicen, ay, dígame qué libro leerme, recomiéndeme una lectura espiritual, algo así. Yo recomiendo mucho un día entero en silencio. Vamos a ver si logro. Ajá. Ay, me devolví. Yo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo agarrar estos capítulos 13, versículo 1 al capítulo 17, versículo 26, es decir, la última cena de Jesús con los discípulos. ¿Y saben qué recomiendo? Prepararte en un retiro, una mesita y llevarte unas uvas, llevarte un pan y empezar a leerte con tu Biblia, a leer del capítulo 13 hasta el capítulo 17, como si estuvieras ahí con Jesús, especie en la última cena, en una media mañana de retiro, un día entero de retiro, leyendo, como si tú estuvieras ahí en la cena. Esto lo recomiendo muchísimo, muchísimo. No es leerse el libro de tal santo ni esto otro. Eh, a solas, tú con la Biblia como si fueras uno de los discípulos. Viene el lavatorio de los pies, ¿por qué no? Echarte un poco de agua en los pies. Viene una despedida de Jesús, unas palabras muy interesantes, no se turbe tu corazón. Y empieza a decir por qué. Luego habla de la vid verdadera, habla del Paráclito. Empieza el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús. En fin, recomiendo por 1000 un retiro en la última cena con Jesús, vos solito con Jesucristo. Bien, ya el epílogo y mis hermanos, para terminar por hoy, creo, Emma me dirá cómo estamos de tiempo,
Hay un propósito en este evangelio y disculpen las imágenes que no son de IA, de la inteligencia artificial, pero hay un propósito. Vamos a ir a el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 30 en adelante. Y en estas dos imágenes yo quiero resumir cuál es el propósito de este evangelio. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, este evangelio está hecho, lo que está diciendo aquí Juan es, como tenemos esa naranja retorcida para sacarle el jugo a este evangelio, ya ustedes vieron cómo hay 1000 detalles que conectan con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay palabras claves de las cuales van a hacer una tarea, pero también ven que hay un muchacho ahí que están impulsando y de una manera muy brutal, pero este evangelio también quiere impulsarnos. No solo es un evangelio para que uno le saque el jugo, sino que es un evangelio para impulsarnos a nosotros en la fe. Por eso se los puse acá. La idea es impulsar a los discípulos a creer en Jesús, a hacerse discípulos de Él y a que profundicemos en sus relatos, a que le saquemos el jugo y, como dice Fray Emma, y hasta más. Es para el fortalecimiento en la fe, para saber mantenerse en la fe. Y esto es lo más difícil, por cierto, los que hagan esa palabra, permanecer o mantenerse, mantener, es lo que quiere este evangelio, impulsarnos a que le saquemos el jugo para que un discípulo sepa mantenerse en la fe. Mantenerse en la fe. Bien, antes de pasar a esta palabrita de brasas, quiero ver si hay alguna pregunta por aquí o algún comentario antes de hacer un breve estudio para cerrar por hoy. Ahí Fray Emma les compartió básicamente todo lo que les he leído, dice intro al Evangelio de San Juan, lo pueden descargar del chat. Es un documento de 3 páginas, es lo que les he compartido hoy a modo yo les he ido leyendo las mismas páginas. Y el segundo es un documento en Word con las 8 palabras claves que estaban en aquel otro PDF, en aquella pantallita que les compartí. A ver, está acá. Las 8 palabras claves. Estas. Ahí están. Esas 8 palabras claves son guiños que hace San Juan al Antiguo Testamento. Ahí en ese documento de Word está luz, agua, vino, trabajo, pan, camino, palabra y permanecer. Tienen que elegir una y tenerla preparada. Van a tener que sentarse con la Biblia, leer y estar listos para ese día, el próximo encuentro que tengamos. Si alguien tiene una pregunta o quita el silencio del micrófono, la hace, o comentario, no sé, antes de estudiar la palabra brasas. O escribe en el chat. Ajá. Así bien, Fray Esteban. Así Ana bien. Lidia, de aquí de Cartago, de la Orden Franciscana. Y mamá de Fray Nacho, sí, diga. Sí. ¿Cuál es la Biblia que está leyendo usted? Bueno, es que yo tengo la Biblia de todos los pueblos. Ajá. Entonces, no sé si Madre, la que tengo tienes la es latinoamericana. la que tienes, dice Luis Alonso Shekel, ¿no? Voy a fijarme. Es verdecita, creo. Sí, Sí. sí. Bueno, esa Biblia, Sí, primero que todo, es muy buena y sobre todo los sí. comentarios son muy buenos. Yo estoy leyendo la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Ah, sí. Ujú. Sí, ese es de Alonso, Luis Alonso, que dice usted, Ajá, sí. Luis Alonso, sí, vea, a usted y a todos los que tengan esa Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, Luis Alonso Shekel, ya murió, fue un profesor de Biblia buenísimo y todos los comentarios que están al pie de página de esa Biblia son de chuparse los dedos. Los salmos que nosotros rezamos en laudes y vísperas, en la liturgia de las horas, son traducción de él, porque él era poeta y biblista
Y entonces los salmos que usamos en el diurnal, en el breviario, es traducción de Luis Alonso Shekel. Es tremendo él traduciendo la Biblia y sobre todo los comentarios al pie de página son de lujo, de lujo. Esos comentarios son de lujo. Los recomiendo siempre. Y ya por último, Fray, de leerlo es, digamos, del 1 hasta el 22 del Evangelio de San Juan. Bueno, sí, sí, yo recomiendo leerlo todo, pero por ejemplo, lo que les decía del retiro, si alguien quiere centrarse un día en el retiro, hacer un retiro, podría leerse del capítulo 13:1 hasta el final del capítulo 17, y eso es un retirito espiritual de media mañana que lo recomiendo. Ahora, de leérselo, yo recomiendo leerlo todo, claro, claro. Sí. Bueno, con la luz del Espíritu Santo Claro, también. claro, por supuesto, sí, Bueno, sí, así es. gracias, Gracias, Fray. gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga una pregunta o comentario antes de pasar a ver las brasas? Ajá, y Fray Emma les puso que ahí están los dos documentos para que puedan descargar. Hay un PDF y el de las 8 palabras, que es un Word, y los pueden descargar del chat para que los tengan ustedes y los puedan imprimir y todo. Bien, ¿no hay preguntas ni comentarios? Ok, vamos a ver brasas. Las brasas en San Juan. Son dos textos que vamos a ver, Juan 18:18 y Juan 21:7 y siguientes. Atención, mis hermanos. La palabra brasas en el Evangelio de San Juan, bueno, ahí en griego es antraquía. Antraquía. Son brasas, ahí como tienen esa imagencita. Antraquía. Brasas, carbones encendidos. En el Evangelio de San Juan solo aparece 2 veces esta palabra, y las 2 veces está Pedro presente, las 2 veces está Jesús por ahí cerquita, pero son 2 momentos diferentes porque Juan quiere enseñarnos algo. Acuérdense que Juan hace guiños al Antiguo Testamento. Entonces, para entender esto, vamos a leer qué dice Juan 18:18. Luego vamos a ver Juan 21:7 y luego yo les daré 2 textos o 3 seguro del Antiguo Testamento que hablan de las brasas para entender lo que Juan quiere darnos a entender a nosotros. Vamos a Juan 18:18. En el capítulo 18 acaban de arrestar a Jesús, para que nos ubiquemos todos. Jesús está en la casa de Anás y de Caifás. Era de noche, era invierno, así empieza. Era una noche de invierno, hacía mucho frío. Los inviernos en Tierra Santa son fuertes, como si alguno de ustedes ha podido ir a Estados Unidos o a Canadá o a Europa en invierno o en Sudamérica, los inviernos pega el frío, pega el frío. Entonces, estamos en la casa de Anás y de Caifás. Este es el capítulo 18. A Jesús le están haciendo todo un interrogatorio a punto de decidir si lo matan o no. Empezamos en el versículo 12, por favor. Entonces, la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y lo condujeron primero a la casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Ya están en el patio. La muchacha portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro respondió, no lo soy. Primero, los siervos y los guardias estaban calentándose en torno a unas brasas porque hacía frío. También Pedro estaba con ellos calentándose, frotándose las manos, acercándolas ahí a las brasas como las tenemos en la pantalla. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le dijo, yo he hablado abiertamente, tan, 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 tan. Pero ahora quiero que se queden con una cosa.
Pedro en esas brasas, mientras hacía frío, estamos Juan 18:18, mientras hacía frío y a Jesús le estaban preguntando, estaban a punto de destinarlo a la muerte en cruz, y Pedro en esas brasas. Escuchen, hermanos, qué porquería de hombre soy. Acabo de negar a Jesús. Qué porquería. Qué porquería. Hace 2 o 3 horas estábamos cenando y él partió el pan y pasó la copa y yo comulgué. No existía la palabra, pero fue lo que hizo. Hace poco me lavó los pies. Hace 2, 3 horas estábamos en el aposento santo y me lavó los pies. Y comulgué. Comí su pan y él dijo que era su cuerpo y yo comulgué. Y bebí su sangre. Él dijo, ese vino no es vino, es mi sangre. Y yo le dije, maestro, contigo hasta la muerte, contigo hasta el final. En esas brasas, Pedro, qué porquería. Qué porquería soy. Ya sabemos lo que pasó. Crucificaron a Jesús, lo descienden de la cruz, María lo recoge, lo llevan al sepulcro, al tercer día resucita. Vamos al capítulo 21, por favor. Vamos al versículo 7, por favor. Jesús se les aparece. Ellos estaban pescando de nuevo todos en la barca de Pedro. El discípulo, versículo 7, el discípulo a quien Jesús amaba, dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con unos peces, pues solo distaban de la tierra unos 200 codos. Versículo 9. Nada más al saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas. A propósito, solo sale 2 veces en el Evangelio de San Juan esta palabra. En Juan 18:18 y aquí. Y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra. Aquí no dice esto la Biblia, pero la traducción que yo estoy creando dice, y Pedro se alejó un momentito, tragó grueso porque vio unas brasas y sabe lo que las brasas significan, porque apenas hacía 3 días en unas brasas había negado a Jesús. Versículo 12, Jesús les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, porque todos sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan, se los dio, de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se le manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Versículo 15, traguen grueso. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le cambió la respuesta. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no le dijo más que estos. Respondió él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez, quiero que ustedes lean lo que viene. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Vean lo que dice ahí. Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. En unas brasas, porque apenas 3 días atrás, en otras brasas, 3 veces lo había negado. ¿Se dan cuenta cómo es Juan de interesante y de profundo? Las brasas en Juan 18:18 de la negación, del pecado, de la porquería, pero en las brasas de Juan 21 es como una operación a corazón abierto. Pero como Juan es tan mañoso y es un literato profundo, vieran que en la Biblia, en Proverbios capítulo 25, versículo 22 dice, escuchen esto, en el documento en el PDF que Emma les envió, ahí está.
Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, oiga, si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Si tiene sed, dale beber agua. Porque brasas amontonarás sobre su cabeza y se pondrá colorado y Yahvé te lo pagará a ti. Es decir, si tu enemigo te traiciona, tú dale agua, dale comida, porque será como brasas en su cabeza y se le pondrán rojitos los cachetes, colorado, pero Yahvé te lo pagará a ti. ¿Ven el guiño de las brasas? En Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, un ángel, uno de los serafines, con unas pinzas, agarró unas brasas encendidas y se las puso en los labios al profeta Isaías. Le tocó la boca y le dijo, he aquí que estas brasas están tocando tus labios y tu culpa está siendo quitada. Tus pecados están siendo limpios. ¿Se dan cuenta por qué Jesús en Juan 21 le puso unas brasas a Pedro? Así como aquellas brasas del capítulo 18 de la negación, de la porquería, del pecado, de caramba, lo negué. Ahora en el capítulo 21 se está cumpliendo lo de las brasas en la cabeza de un enemigo, lo de las brasas en la boca de Isaías. También en Levítico capítulo 16, versículo 12 dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Yahvé y sus puños llenos de perfume aromático y lo llevará detrás del velo, porque se le llaman las brasas de la purificación. Entonces, San Juan, no quiero que pierdan de vista este detalle que se los dije desde el inicio de este momento. Es un literato profundo, es alguien impresionante que deja detalles como el de las brasas de la negación en Juan 18:18, y ahora las brasas de la purificación, del perdón, le está perdonando los pecados, le está perdonando la traición, haciendo un guiño al menos a estas 3 citas bíblicas que les menciono, porque no solo, ay, qué lindo lo que le pasó a Pedro, no solo es eso, se da cuenta lo que Juan nos está diciendo, metete vos en las sandalias de Pedro, metete vos en las sandalias de Pedro, si muchos y asquerosos son tus pecados, Él te va a pasar por las brasas y te perdona. Cualquier discípulo leyendo a Pedro, solo este aspecto de las brasas, ni qué decir el resto del evangelio, dice, caramba, si esto le pasó a Pedro, yo quiero que me pase a mí también. Que Dios le dé como un giro a la tortilla, ¿no? Cuando ya está bien cocinada de un lado, en el comal hay que darle vueltita al otro lado, ¿no? Que Dios haga eso conmigo. O sea, si por un lado yo le traicioné, lo negué, pequé, soy una porquería, pues que de ahí mismo el Señor me rescate, ¿no? Las brasas de la negación, las brasas de la purificación. Bueno, yo lo dejo hasta acá. ¿Alguna pregunta o comentario o hacemos oración final? Fray, Sí. es ¿Quién habla? impactante. Ana Lidia, Ajá. es Dime. impactante este evangelio, es muy hermoso. Bueno, eso que ya hace mucho, pues yo fui catequista y hay algo, a uno le queda, ¿verdad, Alguito? Sí. Siempre me ha impactado más cuando se toca ese punto de donde se acuesta en el pecho del Señor, ¿verdad? De Jesús. Y saber que Pedro, de ahí lo traicionó también, pero al escucharlo yo a usted, digo yo, de ahí, el Señor los entiende muy bien porque somos humanos, somos débiles, pero lo más lindo de eso que esa brasa, o sea, me llama mucho la atención esa hoguera, que para mí simboliza Uh-huh. mucho el amor, la misericordia, el perdón, el Uh-huh. calor de Uh-huh. padre, ¿verdad? Sí. Me corrige si estoy equivocada. No, no hay nada que corregir, eso es. Ahora, qué bonito que uno se meta tanto en el papel, literalmente en el papel de la Biblia, que se identifique con Pedro. O sea, si a Pedro le pasó esto, caramba, yo quiero que esto me pase a mí. Yo necesito esas brasas en mi vida también. Si en unas brasas lo negué, lo traicioné y todo, y que Jesús haya preparado unas brasas el día de la resurrección
para curar o sanar a Pedro, hacerle una operación al corazón. Yo quiero que eso me pase a mí también. Exactamente es eso, exactamente. Gracias, más bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Hermanito, muchas gracias. Linda de la OFS, de la Fraternidad San Francisco de Asís, Cartago. Quiero agradecer primero a Dios, ¿verdad? Permitirnos llevar este estudio a los hermanitos capuchinos, Fray Emanuel y su persona. Y de verdad que sí, es un evangelio que cada vez, ¿verdad? Ahora que usted lo va explicando detenidamente, este es una introducción, ¿verdad? Es realmente muy profundo, es para leerlo y releerlo y ir llevando este estudio, la verdad, una gracia de Dios y todo en manos de Él para la gloria de Él. Gracias, muchas gracias. Pase bien. Bueno, mis hermanos, para efectos de YouTube, yo creo que por acá será bueno dejar de grabar, Fray Emma. Así que muchas gracias. Ya Fray Emma les va a explicar cuándo será la próxima reunión o encuentro. Y de igual manera,